tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, como cada día, hasta las 21, compartiendo con ustedes la información parlamentaria de lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados. Y al parecer hay mucha actividad en el Congreso en este tiempo, porque hace un rato nada más ingresó un proyecto ya a la Cámara Baja que impulsa el Ejecutivo Nacional para, construir la posibilidad de un nuevo blanqueo de capitales para justamente la exteriorización, para la poner en circulación los capitales no declarados, sean inmuebles, sean ahorros, sean en moneda extranjera o en inmuebles también, o bienes móviles o créditos, o incluso también habla de las criptomonedas. Vamos a estar hablando mucho de ese proyecto porque acaba de ingresar hace un rato aquí en la Cámara de Diputados y ya lo está empezando a trabajar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y sin duda también, obviamente, la comisión, el Observatorio del Congreso de la Nación respecto a la Oficina de Presupuesto. Perdón, ahí se me había trastocado el nombre que tiene. Vamos a estar hablando por eso con Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. También vamos a hablar con quien haya sido en su momento ministro de Economía de Río Negro, el diputado Agustín Domingo, y también con el diputado Vara, que Jorge Vara participó de la Comisión de Agricultura en estos días, que lograron dictaminar uno de los proyectos importantes que tiene que ver con la promoción de la producción orgánica de las economías regionales. Así que un poco ese es el panorama de lo que sucede en estas horas, y mañana otra vez finalmente la reunión de la Comisión de Juicio Político con la presencia de Aldo Tonón. Lo más esperado, estamos acá apostando, estoy levantando ya apuestas a ver entre mis colegas si viene o no viene. Por ahora la gran mayoría dice que no va a venir. Yo no sé, tengo mis dudas. Creo que la tercera va a ser la vencida. De eso vamos a hablar hoy acá en la tarde, esta ya casi noche de día miércoles. ¿Cómo anda? Jessica del Caño, bienvenida. Gracias, Ama, muy bien. Sí, esperando qué va a suceder en el día de mañana, una citación muy esperada, como decías, la del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial. Fue citado con un oficio. Claro, a través del juez. Claro. Con lo cual debería, yo no sé bien cómo funciona, es el primer testigo que es convocado de esta manera por la fuerza pública, así que veremos cómo funciona en el día de mañana, pero sí todas las expectativas puestas, que además va a estar cruzado también, recordemos, por todo el debate sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, que seguramente sea un tema de debate también en el día de mañana entre los diputados y diputadas. También voy a saludar a mi compañera Melissa Jofre, a quien la veo casi todos los días ahora. ¿Cómo anda, Meli, compañerita de banco? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, acá compartiendo otra tarde. Sí, mañana veremos con expectativa también si se cierra finalmente la cuestión que tiene que ver con las irregularidades en la obra social. Es una reunión que va a empezar temprano, a las 11, y bueno, veremos también qué posición tiene, como decía Jessy, si llega a incorporarse a algún tema referido a lo que fue la decisión de la Corte en cuanto a las elecciones, qué posición va a tener justamente Juntos por el Cambio, que recordemos son los diputados que están yendo a la comisión, porque ya el otro diputado del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, no participa. No decidió no estar. Muchísimo. Sí, solo estuvo en el momento que comenzaba el debate y se constituyó la comisión. ¿Vos qué decís, Jessy? ¿Te pongo la lista de los que creen que van a venir o que apostás que no va a venir? Hay que apostar. Más bien me inclino a que no viene. Me parece una línea que vamos a tener muchas facturas y que me las voy a comer todas yo sola. Y vos, obvio, que sos mi compañera del otro lado, nuestra productora ejecutiva, que es la que incentiva que nosotros apostemos acá a ver si hay o no presencia de Aldo Tonón. Pero les decía, hoy hace un rato nada más ingresó un nuevo proyecto, un proyecto
denso, podríamos decir, tiene muchos artículos, tiene sus complejidades porque justamente habla de la exteriorización de capitales y ahí siempre los límites son un poquito difusos para tratar de incentivar que quienes no han declarado bienes o incluso ahorros, dice específicamente, o inversiones en sus declaraciones juradas, que las tienen afuera del país o que no las tienen declaradas aquí en el país, tengan la oportunidad de pagando un porcentaje mucho menor de lo que deberían pagar y puedan así también hacerle la onda al gobierno de traer los dólares acá a la Argentina, declararlos, meterlos en el circuito legal de circulación, así también los puede contar el Banco Central como parte de sus activos. Lo que hay que decir es que como 440.000 millones de dólares fuera del país, no declarados muchos de ellos, y es un volumen muy grande, ¿no?, con respecto a la falta de liquidez que tiene el gobierno nacional y el Banco Central en particular, y la presión que hace sobre los precios, la escasez de dólares, la falta de liquidación de los commodities y bueno, y el endeudamiento, ¿no? Porque todo esto, si no tuvieras una deuda, medio que tampoco te preocupa tanto, ¿no? Claro. Sí, es una manera de incentivar que se ingresen esos dólares, pero como decía, sí, tiene muchos beneficios para quienes ingresen a este sistema de aprobarse, porque además también los exime, por ejemplo, de sanciones penales. Exacto, acciones civiles, tributarias, claro. Es como todo una. Lo vamos a ver en detalle en un rato y también vamos a hablar con Carlos Heller ahora en un ratito, pero sí, tiene que ver también en un contexto donde faltan 6 meses para el cambio de gobierno, faltan un par de meses nomás para las elecciones y viene muy tensionada la relación entre oficialismo y oposición. Veremos si logran convencer a los diputados de la oposición para que acompañen estas medidas. Muchos de ellos ya se han manifestado en algún momento que no estaban tan de acuerdo con este tipo de acciones de blanqueo de capitales. Tenemos a nuestro primer entrevistado, como les prometimos, lo presentamos de esta forma. ¿Cómo anda, diputado Heller? Bienvenido aquí a la tercera edición de TV. Tenemos muchos temas que queremos conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dicen? Bien, muy bien. Primero te quiero preguntar, antes de meternos más en profundidad con mis compañeras en el proyecto que estamos tratando de leer, que tiene que ver con justamente la exteriorización de activos, también una información que circuló en los últimos minutos que tiene que ver con que la AFIP ha duplicado el monto, ha aumentado el monto de devolución de IVA para las compras para los sectores de la tarjeta alimentaria o de los sectores vulnerables, apoyando de alguna manera que rinda un poco más la plata, ¿no?, a fin de mes y que esa devolución sea efectiva en el uso de los bienes de consumo. ¿Son estrategias todas estas que tiene el Ejecutivo para poder mejorar la performance, para poder garantizar una mejor redistribución, para poder dar una mano a los sectores que están más desprotegidos? Y sí, desde luego, la semana pasada fue el tema del aumento a los jubilados, que además del aumento establecido por el índice que está fijado por ley, fijó para los 3 meses siguientes aumentos de una suma determinada para los jubilados de la mínima y descendiente para el resto hasta la segunda categoría, digamos, con lo que abarca al 80% de los y las jubiladas del país. Es decir, en el marco de la pelea por quebrar la inercia inflacionaria, medidas tendientes a que los sectores más vulnerables, más débiles, se pueda mitigar el impacto que tiene el aumento de precios, porque la inflación no es una cosa teórica, no. Tiene que ver con los precios. Entonces el gobierno anunció este fin de semana un montón de medidas, algunas más fáciles de aplicar, otras más complejas de aplicar, algunas con resultados que seguramente se irán viendo en el tiempo, que son la pelea en lo que la última vez que hablamos yo creo que expliqué bastante cuando hablamos de la puja distributiva. Sí. Es decir, son todas cuestiones que tienen que ver con la puja distributiva. En el marco de la puja distributiva está tratar de ordenar la macroeconomía. En ese tratamiento de ordenamiento de la macroeconomía están los proyectos como este de hoy de la declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado.
tratando de generar mecanismos de ingresos legítimos de divisas para fortalecer las reservas y desalentar las expectativas que se fogonean todo el tiempo respecto de la inminente e inevitable devaluación, que por otro lado alienta a los formadores de precios, es decir, que aumentan en función de la inevitable e inminente devaluación, cosa que vienen haciendo ya hace bastante tiempo, pese a que esa devaluación no se produjo, y ahí estamos peleándola en diversos frentes, pero las medidas, por eso digo, algunas son hacia la macroeconomía, hacia la economía, tratando de cambiar las reglas del juego, y otras son tratar de aliviar la situación de las personas que peor la pasan, y en ese marco vienen medidas como anuncios como estos que vos me comentás. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Jessica Calcaño lo saluda. Quería preguntarle específicamente por el proyecto que ingresó en el día de la fecha. Por un lado, ¿cómo va a ser el cronograma de trabajo? Si ya tiene pensado convocar una reunión los próximos días de la comisión para empezar el tratamiento. Y también consultarle si tiene relación con todo el intercambio de información que anunció el ministro Sergio Massa el año pasado con Estados Unidos, para que en caso de quienes no declaren voluntariamente, si puede haber algún tipo de sanción si se encuentra información de activos no declarados en el exterior. No, a ver, separemos, porque los roles de la AFIP y el manejo de la información de la AFIP no es información pública, es manejo confidencial, y en definitiva, cuando la AFIP determina o entiende que se ha cometido un delito, hace las denuncias penales correspondientes, pero no se publican las listas de los eventuales, creo que además, porque hay leyes que obligan a actuar de esa manera. Obviamente que la apertura de la posibilidad de un nuevo blanqueo, para decirlo en términos vulgares, a esto que formalmente se llama declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, hay que vincularlo y vos lo vinculás bien a decir, miren que está en marcha el intercambio de información y van a aparecer todos los no declarados y vamos a actuar judicialmente con toda la energía, le damos una oportunidad más a bajo costo, blanqueen y se salvan de las sanciones que le corresponderían por haber fugado hacia el exterior dinero sin haberlo declarado y sin haber pagado los impuestos que correspondía pagar. Es como el último llamado del avión, digamos. Sí, podríamos decir. Nunca parece que fuera el último. Sí. Pero, a ver, no invirtamos, yo diría, el orden de los factores, ¿no? El problema acá es los que se la llevaron. Claro. Entonces están las distintas búsquedas para lograr que esos dineros que debían haber tributado en la Argentina, porque previamente, insisto, fueron generados por ganancias que personas o empresas hicieron en la Argentina, tributen algo. Por eso el régimen que se está proponiendo propone un régimen de incentivos, ya que a los que lo hagan dentro de los 120 días corridos y repatrien, solo podrían hacerlo pagando un 5%. Digo repatrien porque esto se aumenta en un 50% si es exteriorización y no se repatria. Exacto, si queda en el exterior. Si solo se declara. Y así va sucesivamente, 10% hasta transcurrido el plazo de 120 días, 20% cuando excedan ese plazo, y así sucesivamente, tratando de generar un incentivo muy simple para que se declaren fondos que están en el exterior que no fueron oportunamente declarados. ¿Qué tal? Esto siempre... ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Retomando un poco lo que le preguntaba a mi compañera, bueno, saber si al menos de manera informal se ha hablado de alguna fecha tentativa para comenzar a tratar el proyecto.
Y después también el tema de que, bueno, sabemos la cámara que hay para el oficialismo, ya desde la oposición han salido a decir que el blanqueo nació, que está destinado al fracaso. Lo han criticado ya algunos diputados de Juntos por el Cambio que bueno, que siempre participan bastante activamente en la Comisión de Presupuesto, como también Martín Tetaz. En ese contexto, imagino que obviamente buscarán los consensos, pero ¿cómo lo ve con estas ya posiciones en contra? Bien, primero quiero decir una cosa. Este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo hoy a la tarde, y creo que algunos de esos que vos decís están en contra antes de haberlo leído, porque si no son unos fenómenos. Yo que estuve trabajando esta tarde leyéndolo, porque son un montón de hojas. Es un proyecto complejo. Entonces, no te das cuenta que cuando por el título ya están en contra y es muy difícil sostener una discusión. Ahora, no me corresponde a mí juzgar las actitudes y las intenciones. Mirá, lo tengo acá, todo esto, el proyecto. Yo estuve trabajando y puedo ver el resumen que tengo al respecto de mi trabajo. Pero yendo a tu pregunta, entró hoy. ¿Cómo vamos a tener ya un cronograma y cómo vamos a tener ya conversaciones con la oposición, etcétera, etcétera? Entró hoy. La presidenta de la Cámara se comunicó conmigo esta tarde, que me mandó el proyecto, me lo mandó también el ministro de Economía, y yo estuve trabajando toda la tarde y seguramente en las próximas horas, mañana, nos estaremos comunicando y empezaremos a charlar sobre el tema de los tiempos de las convocatorias. De cualquier manera, yo ya expliqué otras veces que esas negociaciones normalmente las llevan adelante los responsables de nuestro bloque, el presidente del bloque, la secretaria del bloque y las autoridades de la Cámara. Son roles que tenemos divididos, así que hay que preguntarle a Germán Martínez o a Cecilia Moró cómo están marchando, si ya han puesto en marcha, si hay negociaciones. No soy yo el que habitualmente lleva adelante ese tipo de negociaciones. Te quería preguntar, Carlos, también respecto del proyecto, incorpora, por ejemplo, las criptomonedas. No sé si en otras oportunidades también se habían incorporado los créditos y las acciones no declaradas. Hay una serie de instrumentos, no solamente es para el dinero que está depositado en otras cuentas fuera del país o inmuebles o bienes muebles como joyas o cuadros o títulos. Pero esto es algo novedoso que se incorpora, es una forma también de empezar a prestarle cierta atención a esta modalidad de financiera, de ahorro, entiendo, de inversión. A ver, estas cuestiones existen más allá de los juicios de valor que cada uno de nosotros pueda tener. Y en definitiva, si alguien blanqueó a través de comprar criptomonedas, no habría ninguna razón para que no pueda blanquear porque hizo eso, porque de cualquier manera debería exteriorizarlo o traerlo al país, ingresarlo al país. Quiero decir que el régimen también plantea que quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas, también sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Eso es algo novedoso. Desde el 2010. Además, se excluyen aquellos sujetos declarados en estado de quiebra, sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios, en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida. Se excluyen los activos, porque estas cosas se van a decir, se excluyen los activos provenientes de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los sujetos beneficiados deberán cumplir con todas las obligaciones vinculadas con la prevención de estos delitos. Los sujetos que se acojan al régimen establecido en la presente ley
deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. El producido, Sí, por favor. El producido del impuesto especial que se fija en el presente título, con excepción del importe que fue ingresado en la cuenta mencionada en el párrafo anterior, el cual será utilizado para fortalecer las reservas y para destinarlo a programas de administración y recompra de deuda, con la finalidad de mejorar el perfil de la deuda pública, se destinará 80% al Tesoro y 20% a programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas que mejoren las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y la realización de obras, incluyendo las relacionadas con la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. Eso es entonces que lo recaudado va a tener un fin específico, una parte de lo recaudado va a tener un fin específico ya. Lo recaudado va a tener un fin específico, así es. Ajá. Y también había leído que estaban excluidos en un sector, ¿no?, que tiene que ver con un régimen simplificado, justamente para poder avanzar en esta declaración de exteriorización de capitales. También quienes ya hayan aportado en el aporte solidario extraordinario, esa ley que también vos sos autor. ¿Cómo es esa vinculación que se hace? Bueno, es muy sencillo, porque eso ya exteriorizaron probablemente. Si exteriorizaron ahí, no lo tienen que hacer de vuelta. Exacto. Y no tendrían que pagar 2 veces, digamos. Diputado. Vuelvo a repetir que entró hoy y que yo estuve trabajando esta tarde, digamos, que es más fácil comentar que analizar. Porque hay que ver mucho y tener cuidado y comparar y mirar lo que decía el régimen anterior. Exacto. Y todo eso es trabajoso. Aclaro para que quede bien explicitado que estamos trabajando en algo que entró hoy. Bien, vamos a esperar entonces en los próximos días para tener más novedades. Estamos trabajando rapidísimo. Sí. Yo lo quería llevar a un debate más también sobre la economía del país, que es algo que también producto de las elecciones y por la situación de la inflación es muy comentado permanentemente. Y en particular, ayer vimos la carta de la vicepresidenta, Cristina Fernández, donde plantea, por ejemplo, que en el país donde está también el acuerdo con el FMI y se genera una inflación, que es muy difícil para cualquier gobierno poder salir de esa transferencia de ingresos, de poder hacer una puja distributiva a favor de los sectores más postergados. ¿Cómo ve, o sea, en su experiencia también en estos temas, cómo se puede salir de eso, ¿no? Entonces, o sea, si es tan difícil para cualquier gobierno, ¿cuáles serían las alternativas que usted cree que habría que promover? No, pero primero, digamos, con el mismo énfasis que lo dijo la vicepresidenta en esa carta y que lo dijo el otro día cuando habló en La Plata y que lo dijo la vez anterior cuando habló en Avellaneda, etcétera. Lo que no se tendría que haber entrado. El otro día, en la clase magistral que dio en La Plata, el título tenía que ver con lo que ellos llamaba la política circular y habló de el pasado que se volvía presente y que amenazaba el futuro. Y habló de todas las cuestiones que ya vivimos, porque cuando uno revisa la historia con un poquito de detalle y mira qué pasaba en la Argentina en el 2001-2002, es la explosión de la aplicación de las políticas que esta gente ahora nos quiere venir a plantear como novedad. ¿Qué es el fin de la convertibilidad? ¿Qué es todo eso? La convertibilidad funcionó durante los 90 y luego con la Alianza, con los mismos personajes, los mismos ministros. Cavallo fue ministro de las dos, Patricia Bullrich anduvo por ahí, López Murphy, etcétera. Todos los que hoy parecen los modernos que nos traen soluciones, fueron los que llevaron al país a esa situación que termina en la explosión, porque la convertibilidad es un artilugio que funcionó sobre la base de la
privatización de las empresas públicas, y con esos ingresos que generaban las privatizaciones se sostuvo una paridad artificial que no se correspondía con la productividad que tiene la economía argentina comparada con la economía de los Estados Unidos. Cuando se les acabaron las famosas joyas de la abuela y no tuvieron más para mandar a la hoguera, explotó la convertibilidad. Primero vinieron las clasimonedas para, con una de emisión, poder pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales y municipales, y cuando eso también se agotó, explotó todo. Eso es lo que hay que tener memoria, hay que acordarse, porque eso es lo que pasó y eso es lo que ahora nos proponen de vuelta. Yo escuchaba, o leía, hace 2 o 3 días, a el asesor económico del que es supuestamente el moderado de las alternativas. Voy a decirlo con nombre propio, me refiero a Martín Redrado, asesor de Rodríguez Larreta. Y él dijo, el día 1, si nosotros ganamos, tenemos que emisión 0, déficit fiscal 0 y eliminación de la brecha cambiaria, lo cual quiere decir una monumental devaluación. Eso es lo que nos proponen los moderados. Eso es lo que nos proponen. ¿Ustedes se imaginan lo que pasa si efectivamente se hace eso en la Argentina? Es un ajuste brutal. Entonces de eso estamos hablando y eso es lo que se está discutiendo. Y eso es el eje, el modelo de país. Si es un país que con todas las dificultades que tiene sigue tratando de administrarlo, o esto se blanquea de una manera drástica y se ajusta la economía y las consecuencias la pagan, como siempre, los sectores más marginales, los más débiles, los que menos tienen, las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decirlo sin vuelta porque eso es lo que nos están anunciando que van a hacer. Si hoy el tipo de cambio se lleva a lo que es el dólar ilegal y los precios recogen eso, si hoy se va a un esquema de emisión 0, y si hoy se va, cuando ellos dicen déficit fiscal 0, les quiero decir que al mismo tiempo dicen que hay que bajar impuestos. Por lo tanto, están anunciando un recorte del gasto monumental. Y cuando hablan de un recorte del gasto monumental, hay que decir que la mitad del gasto público es el gasto social. Que no se puede ajustar el gasto sin meterse con las jubilaciones, sin meterse con los gastos de salud, sin meterse con los gastos de educación. Eso es la verdad de lo que nos están diciendo, a veces con palabras muy formales y que parecen debilitos de la macroeconomía, pero lo que nos están anunciando es un ajuste fenomenal que va a castigar de una manera brutal a la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas. Diputado, frente a esas recetas que se proponen de la oposición, mañana tengo entendido que va a encabezar un encuentro con Daniel Filmus y que una de las consignas tiene que ver con, discutir un programa para el triunfo electoral, y en parte es un poco el mensaje que ha dado Cristina y también Máximo en su último discurso, cuando hizo hincapié en el tema de que comparó, más allá de que si haya una PASO o un candidato único, que haya, de quien toque la guitarra, que haya una partitura, un programa. Ese es el desafío que tiene el Frente de Todos. Claro. Primero quiero decir que me alegra enormemente que estemos diciendo cosas que son parecidas. Este acto que se hace efectivamente mañana a las 18:30 en el Teatro IF, Boulogne-sur-Mer, 549, de paso el aviso. Bien, sí. Aquellos que quieran concurrir. Y además, es un acto que lo van a poder ver por YouTube, por tu canal de YouTube y por el canal también de el ministro Filmus. Sí. Tiene un título que es Una Argentina y una ciudad para todos y todos, para todas y todos, un programa para el triunfo. Es decir, tengo la enorme alegría de decir que nosotros decidimos esta reunión hace más de 2 semanas. Es decir, que esta coincidencia que hay entre esto que vos citás, que dijo Máximo el otro día cuando habló en Ferro, que dijo Cristina y que volvió en La Plata y que volvió a citar ayer. Es decir, que lo esencial es que tengamos un acuerdo programático y que el candidato surja de ese acuerdo y no al revés.
creo que es una cosa importantísima, porque lo más importante que nosotros le podamos decir a la sociedad argentina, a la ciudadanía argentina, qué es lo que intentamos hacer. Y eso, por otro lado, no hay ninguna novedad, pero básicamente, creo que lo hablamos la última vez que estuvimos intercambiando. Yo dije, es una confrontación entre dos modelos, entre un modelo que quiere dejar todo en manos del mercado y uno que propone la imperiosa necesidad de que el Estado sea un actor preponderante en defensa de los que no tienen cómo representarse en la actividad económica, porque la relación de fuerzas es despareja. Y entonces, para eso las leyes, las regulaciones. Entonces vos tenés las brutalidades extremas de algunos que te plantean dejar todo en manos del mercado hasta lo más extremo. Ayer escuché la cosa de que cada uno puede elegir la moneda en la que quiere tener su economía. Sí, como no está puesto en la plataforma de los libertarios, está puesto así. Entonces, pero está bien que se ponga así, porque muestra los extremos. Pero en definitiva, lo que está en juego es los que creen o los que nos quieren hacer creer que cada uno tiene lo que se merece, el famoso tema de la meritocracia, y que el que no tiene porque es un vago, porque no se lo merece, porque no hace esfuerzo y qué sé yo cuánto, y los que creemos que no es cierto, que la igualdad de oportunidades se daría en una sociedad donde todos, desde que nacemos, tuviéramos las mismas chances, nos alimentáramos igual, fuéramos a escuelas de la misma calidad, tuviéramos la oportunidad de tener las mismas vacunas, nos capacitáramos en los mismos colegios y fuéramos a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos hablar de igualdad de oportunidades, pero cuando la cosa no es así, no se puede hablar de igualdad de oportunidades. Y en el acto, Carlos, cuando la cosa no es así, no se puede dejar librado a las fuerzas del mercado. Si vos tuvieras un mercado enormemente competitivo, sin concentración económica y sin monopolios, vos podés hablar de competencia. Cuando vos tenés 20 empresas que manejan el 70 o el 80% de los rubros principales de lo que consume la gente, no podés hablar de competencia. Tenés que hablar de la necesidad de regular la acción monopólica de los formadores de precios. No hay otra manera de resolverlo. Te quería preguntar, entonces en el acto la idea es en definitiva ir intercambiando con los distintos dirigentes y con la militancia un poco los pareceres para... nosotros nosotros tenemos una tradición. Sí. A ver, Firmus Heller fuimos opositores de Macri y Michetti en el 2007. Es verdad. Cuando empezó esta desgracia. La corriente de la militancia y el PSOL tienen una tradición de actuar juntos, y en cada campaña electoral nosotros hemos hecho actividades juntos porque tenemos pensamientos parecidos, además de que tenemos vínculos amistosos, personales, etc. Así que esto no es nada más que una continuidad de una vieja y saludable práctica entre estos dos espacios políticos que formamos parte del Frente de Todos y que queremos contribuir con nuestro aporte, con nuestras visiones, a esto que todos estamos planteando hoy, que es, tenemos que acordar un programa. Y bueno, nosotros como parte de ese debate queremos aportar nuestra visión que va a estar dando vuelta alrededor de estas cosas que estamos diciendo, claro, porque hay novedades fantásticas que nosotros vamos a plantear mañana. Nosotros creemos en el país, insisto, con el Estado presente frente al Estado canchero que alguna vez nos propusieron. Claro, nosotros creemos que los servicios públicos tienen que ser un derecho y no una carga. Y así de corrido tenemos, yo diría, 10, 12, 15 conceptos básicos que luego deben expresarse en leyes, en resoluciones, y que tienden a defender siempre al que menos posibilidades tiene. Yo insisto en una cosa: los poderosos no necesitan las leyes que lo defiendan porque imponen el poder que tienen en el mismo poder económico. Claro. Por eso las leyes tienen que estar siempre para defender a los más vulnerables de cualquier ecuación.
las pymes, los trabajadores. Cuando vos tenés leyes laborales, estás defendiendo al sector más débil de la relación. Cuando vos dejás librado al mercado, y entonces si quiero te tomo, si quiero te echo, y no hay ningún tipo de regulación, no es una relación entre iguales. No es una relación entre iguales. Entonces, bueno, vas a estar vos con Filmus. Mañana a las 18 están convocando ahí en el Teatro IF, en Boulogne-sur-Mer, 5:49. Pero va a haber otros legisladores. Va a estar Mara Brauer, que es diputada. Mara Brauer, Salles, Topani, Richard, Giacomini. Pero además vamos a tener 2 visitas que nos van a jerarquizar el evento. Te lo digo que todavía no es público, pero va a venir Tati Almeida y Estela Carlotto, a quienes le van a hacer un homenaje. Bien. Esto incluye un homenaje que le vamos a hacer por también su lucha en todos estos años en defensa de los derechos humanos, y estas 2... Bucarita Roda. Y Bucarita Roda también. Ahí lo escuchamos a Néstor. Ahí lo tenemos a Néstor que me está acotando. Bien, muy bien, siempre atento. Un saludo grande también al compañero. Vamos a hacer uno más de los merecidísimos homenajes que estas luchadoras tienen y merecen. Gracias, diputado, por este ratito. Y bueno, cuando ya tenga claro cómo va a ser la dinámica de tratamiento del proyecto, nos los cuenta. Y vamos a conocer también las posiciones de los otros legisladores. Sí, acá estamos ya todos acá con el teléfono tratando de buscar esa data. Gracias, diputado. Mucha suerte mañana y que disfruten también del evento. Adiós. Chao. Bueno, ya les decíamos, acaba de entrar, ya lo estaba leyendo. Somos muy ansiosos y ansiosas. Queremos, por eso queremos ya saber cómo termina la película. Sí, cuándo se va a convocar, pero sí, bueno, nos enteraremos los próximos días seguramente para a partir de la semana que viene, se verá. Sí, claro, lo que es importante es que, bien como decías vos y le preguntabas a Heller, Jessy, esto está enmarcado todo en una política y un acuerdo que viene trabajando el gobierno nacional, que también está vinculado a la renegociación de la deuda externa, ¿no? Todos esos viajes que ha hecho el presidente y el ministro de Economía a Estados Unidos a negociar la deuda, pero también negociar estos acuerdos de información que tienen tiempo hasta septiembre. En septiembre termina ese intercambio y ahí empiezan los procesos judiciales, ¿no? Del dinero no declarado, porque parte de estos acuerdos son los que vienen trabajando. Recordemos que todavía queda pendiente acá la aprobación de lo de la UIF, ¿no? Eso no se modificó finalmente. No, la ley de lavado de activos tiene media sanción, pasó al Senado. Exacto, falta terminar su concreción. Entonces yo no estaría tan... a ver, no solo es la oposición para esta ley de blanqueo. Ahora que vos decís la ley de lavado tuvo 3 abstenciones que fueron de los diputados de Grabois dentro del Frente de Todos. Es verdad. Y es un sector que hoy por hoy no está muy de acuerdo con medidas de Sergio Massa. No, y además con tampoco medidas que beneficien a un sector que es evasor, ¿no? Por eso, me parece que el oficialismo ahí va a tener que trabajar un montón primero para convencer a toda su propia tropa y después encarar negociaciones con una ley que bueno, ya tiene complicada. 4 de la izquierda que no lo van a acompañar porque no van a acompañar. Y en general, claro, el de lavado de activos tampoco lo van a acompañar. Los liberales tampoco. Los liberales no creo, ni siquiera vienen a votar, así que viene solo esperen. Los otros 3 no vienen casi, vienen, hacen su show y se van. Así que tampoco se puede contar ahí. Y como decía Meli, por ejemplo, del espacio de Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, suelen cuestionar que se premia a los evasores. Sí. Que ellos quieren legislaciones donde se premia a los que cumplen. Y que este tipo de leyes, bueno, de todas formas, digamos, bajo el gobierno de Mauricio Macri, hubo blanqueos también que impulsaron desde se nota la experiencia trágica de ese momento, porque ahora en la propia letra de la ley, después lo vamos a ver en detalle en placas, advierte que está prohibido y que están eximidos de la posibilidad de blanqueo de capitales o de exteriorización de los ahorros en el país o fuera en el exterior, los familiares, ¿no? Y lo dice explícitamente y enumera además quiénes son los funcionarios y pone una fecha importante también. Es algo que me parece que es algo un poco más novedoso que puede por ahí enganchar a algunos sectores más reticentes, porque pone la fecha 1 de enero del 2010 como parámetro para el proceso de imposibilidad de blanqueo de capitales por parte de funcionarios y sus familiares, no funcionarios
del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial también, Claro. ¿no? Porque está explícitamente dicho que ni ministros de la Justicia, ni defensores, ni fiscales pueden blanquear. A ver si me ayudan, no recuerdo bien, pero en el caso de cuando fue el blanqueo durante el gobierno de Mauricio Macri, si mal no recuerdo, se dio el debate para que los familiares no estén incorporados, Claro. pero después se incorpora, no sé si por decreto o en la reglamentación, inicialmente en la ley se había logrado modificar. Claro, eso la ley se entiendo. modificó y se incorporó, pero después en la reglamentación ese artículo no se reglamentó o se modificó y fue lo que permitió que el hermano del entonces presidente Mauricio Macri exteriorizara, blanqueara capitales y fue una situación escandalosa porque el Congreso en la negociación para la aprobación del proyecto, el macrismo no tenía mayoría propia, ahí Sergio Massa con otros sectores que aportaban los votos para aprobar los proyectos. Justicialistas que reponían a los gobernadores. Claro, a Bocio y a todos esos diputados que, bueno, que ya no participan más en la actividad pública, por lo Cosiner, menos. ¿te acordás? Cosiner. Cosiner, Era justicialista creo, de Salta. el presidente, digamos, de ese interbloque. Exacto, ellos aportaron los votos y la negociación resultó con la incorporación de esta prohibición explícita. Por eso entiendo que ahora aparezca tan claramente en el texto. Y en este caso el proyecto lo que propone es que dure un año la posibilidad de este blanqueo, ¿no? Exacto. De declarar voluntariamente y obviamente cambian las alícuotas cada 120 días, se va aumentando en 3 tramos, digamos, son como 3 etapas. 3 oportunidades que te dan. 3 oportunidades. 5%, 10% y 20%. Te da un poquito más, porque según después vos los vas días. leyendo y sí exteriorizaste, pero después finalmente no trajiste los bienes que dijiste que ibas a traer, te cobran un poquito más cuando pasó ese plazo. Entonces, O sea que como que te lo que aumentan hay que un tener en poquito cuenta más. es que de aprobarse esto va a quedar, o sea, gran parte va a Para el año que suceder viene. durante el próximo gobierno, el gobierno que se elija finalmente en octubre o noviembre de este año. Claro, es también, me parece, ponerlo en relación, siempre los blanqueos de capitales son formas de negociar con los sectores evasores de la Argentina para incorporar activos en las arcas del Estado a partir de las reservas del Banco Central, pero también es real que hay una cantidad muy grande, decíamos, de recursos fuera del país en Argentina y que es muy difícil, no es solo un fenómeno nacional, obviamente, es parte de las ofertas que hacen ahora de servicios financieros, ¿no? Llevarte la plata a otro lugar y que no la declares y que no se entere tu Estado, en definitiva. Y lo que hace también el CIADI, el GAFI, son todos organismos que a partir de convenios internacionales ponen a los Estados en vinculación para poder intentar combatir esta evasión. Algunos es dinero ilegal, de actividades ilícitas, pero otro es dinero no declarado, que lo que le hace es un agujero enorme al Estado, porque son impuestos que no ingresan, sobre todo de los ingresos patrimoniales y de ganancias, ¿no? Que son los principales impuestos que también acá con este régimen que se va a hacer o que se propone, se les condona en esas deudas que tienen, ¿no? En estos impuestos, justamente. Así que, bueno, veremos cómo sigue esa actividad. Pero tenemos, bueno, ahora estamos esperando otra entrevista, por eso estábamos conversando al respecto de este proyecto, pero también se estuvieron aprobando algunas iniciativas. Repasábamos ayer, Meli, que en la Comisión de Salud se habían aprobado 2 proyectos y en la Comisión de Agricultura también se había aprobado uno de los proyectos, ¿no? Sí, salió dictamen en la Comisión de Salud, fueron 2 proyectos consensuados que se trabajaron durante bastante tiempo en asesores y, bueno, finalmente entre propuestas de diputados oficialistas y diputados de la oposición salió un dictamen referido a la jerarquización de la profesión de acompañantes terapéuticos y, por otro lado, la ley de seguridad del paciente denominada Ley Nicolás. Esos fueron los dictámenes de la Comisión de Salud y después en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional completó su trámite el proyecto de producción orgánica. Claro, los proyectos de salud, algunos de ellos todavía nos comentábamos. En el día de ayer repasábamos que le quedaban algunos tratamientos en otras comisiones que fueron giradas. Este de Economías Regionales, que en un rato vamos a hablar con uno de los diputados que intervino en el debate,
justamente tiene un rol importante porque lo que busca es un régimen de promoción para los productores de las economías regionales, pero que desarrollan actividades orgánicas, que están libres de agrotóxicos. Hubo mucha discusión sobre la certificación de esta actividad, pero también un interés importante y particular porque aportan muchísimo a las economías de cada una de las provincias y también a las reservas del Banco Central, porque todo esto es producción para principalmente la exportación. Pero nos vamos a centrar, Meli, en repasar uno de los proyectos que se aprobó ayer, que tienen que ver con algo que también es sorprendente, pero es interesante ver cómo se van desarrollando las actividades y cómo se van construyendo especificidades de las actividades a lo largo del tiempo, porque quieren armar un régimen para que regule la actividad de acompañantes terapéuticos, una actividad muy difundida y muy instalada, sobre todo en las grandes ciudades, por la dinámica laboral. Vos no podés cuidar a determinadas personas de tu familia que requieren cuidados particulares, primero o porque no tenés el conocimiento o porque laburás todo el día. Entonces se crean un poco estas instancias de acompañantes terapéuticos, pero que no tienen ninguna regulación y lo que buscan es darle un marco para que te pueda desarrollar una actividad de una manera más homogénea, ¿no? Sí, más homogénea en todo el país, Amanda, y también, bueno, más jerarquizada, ¿no? Sí. Reconocida, ya al tener un estatus, digamos, de ley. Bueno, se le da otro valor. Como te decía, este dictamen salió de la Comisión de Salud, donde en este caso se consensuó entre propuestas que habían sido presentadas por la diputada radical Soledad Carrizo, la diputada del PRO Virginia Cornejo y el diputado del Frente de Todos Daniel Goyán, que es vicepresidente de la Comisión de Salud. Ahí los tenemos, los vemos como cuando estuvieron hablando ayer en la comisión. Pero bueno, además de pasar por esta comisión, tendrá que ser tratado en legislación general ahora, ¿no? Le falta un dictamen más antes de estar preparado para llegar al recinto. Como decimos, la ley tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico sin perjuicio de las normas dictadas por las jurisdicciones locales, ya que actualmente en 13 provincias está regulada la actividad y tienen una ley, ¿no? Respecto de esto. Además, como toda iniciativa de salud, también este proyecto lo que establece es que las provincias van a tener que adherirse a esta ley. Si bien se crea un marco general a nivel nacional, hay 13 que tienen su propia normativa y las demás deberán adherirse también, ¿no? O hacer sus leyes propias. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a ver un poco el alcance de la ley. Lo que determina es que el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, esto es un poco la definición, comprende a quienes con matrícula habilitante. Eso es fundamental también porque ese es otro rol que tienen las provincias. Claro. Cada provincia define el tema de la matrícula. Intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral en el marco de un equipo interdisciplinario y o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada. Un poco también lo que decía el diputado Goyán es cómo ha cambiado la relación hoy por hoy en salud, que antes no era más, frente a una enfermedad, relación médico-paciente, pero hoy hay otros actores en el medio del proceso sanitario. Los acompañantes terapéuticos son unos de ellos, muchas veces recomendados justamente a las personas por parte de un profesional de la salud. Sí, porque todas estas prácticas antes lo que sucedía es que o las prestaban en algunos lugares o tenías que vos desplazarte hasta el lugar para hacerte la rehabilitación o tenías que conjugar las tareas de toda tu familia, había siempre alguien que hacía cuidados, entonces un poco te llevaba. Ahora con la dinámica social es muy difícil también poder contar con esa red familiar que 2-3 veces por semana te lleve a rehabilitación, 1 hora, te espere, te venga a buscar. Entonces por ahí se conjugan esas actividades dentro de los propios hogares para que también ese trabajo de domicilio y ese acompañamiento terapéutico que se hace para determinadas enfermedades que son crónicas o que tienen tratamientos muy largos puedan facilitarse.
Bueno, también los acompañantes terapéuticos están para prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover la reinserción, en este caso de un paciente, en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva. Además, la actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas, de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales comunitarios sin distinción de género ni edad. Esto es un poco el marco, digamos, teórico que tiene la ley en sus primeros artículos, pero además de esto, la iniciativa también plantea otras cuestiones que vemos acá. Tiene artículos referidos, bueno, a las condiciones de habilitación, ¿sí? Que si bien, como decimos, tiene algunos, por ejemplo, ser mayor de edad, tener un título de una universidad o de un instituto habilitado, ¿no? Eso también se puso el foco sobre el tema de los institutos habilitados porque el diputado Luis Di Giacomo decía que hay lugares donde se les da un curso de 100 días, 50 días que después no les sirve para afrontar los problemas, claro. Exactamente. Las dificultades que aparezcan, sin duda. Bueno, también los derechos y las obligaciones que tendrán, las prohibiciones, entre ellas no pueden prescribir medicamentos, drogas o fármacos, esa es una de las tantas, el registro de sancionados e inhabilitados y la inclusión en el programa médico obligatorio de todas las actividades desarrolladas por los acompañantes terapéuticos para que justamente, bueno, los pacientes puedan acceder, ¿no? De manera que se garantice. Claro, y también tener un control, ¿no? Para saber qué tipo de actividades pueden intervenir y no se haga, bueno, un mal uso, digamos, de las prestaciones médicas porque son muy sensibles. Claro. Sí. Además determina que para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el título habilitante ante las autoridades competentes designadas por las jurisdicciones locales. Acá entra un poco la regulación que justamente haga cada distrito, ¿no? Y el Poder Ejecutivo Nacional lo que se le encomienda es promover ante los organismos que correspondan la creación de la carrera de acompañante terapéutico a cargo de universidades e institutos de educación superior, de gestión pública y privada y la unificación de la currícula, algo que veíamos también un poco en la discusión que se dio en su momento con la ley de promoción de la enfermería. Claro, porque esta sería también una actividad complementaria de asistencia de la salud que un poco se desprende de la actividad de enfermeras y enfermeros y que viene a ser también auxiliar en ese sentido, tanto de enfermeros como de enfermeras. Hay muchos psicólogos y psicólogas que son acompañantes terapéuticos. Claro, totalmente, y también por eso que están por fuera de todo el ámbito también de salud y que lo que ayudan en definitiva es a toda esa red, toda esa construcción de que parece que fuera sencilla de abordar, pero son los momentos más críticos, ¿no? Por ahí después de un proceso de rehabilitación, volver a tu ámbito de trabajo, a tu ámbito de estudio, hacer todo un proceso de reintegración social después de pasar muchos meses para ir recuperándote de un accidente. Bueno, son situaciones complejas que requieren también mucha contención de parte de quien lo lleve adelante, ¿no? Y a veces creemos que, bueno, lo podés resolver porque tenés buena onda, porque sos la madre, la hermana, la tía de la persona y terminás sobrecargándote y no pudiendo saber cómo reaccionar en algunas situaciones que se te van un poco de las manos, ¿no? Claro. Porque darle un marco regulador también le da seriedad al trabajo y deja de ser como algo subsidiario, ¿no? Como algo secundario que, bueno, le tiro unos pesos a esta pibita para que me haga acompañante terapéutico de mi mamá. Y no, eso sí es una actividad profesionalizada, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que no sé, Meli, en el proyecto contempla, por ejemplo, más lo que tiene que ver con derechos laborales de los acompañantes terapéuticos, porque eso ha sido un reclamo también que hemos visto, ¿no? Durante todo el año, donde, bueno, había retraso en el pago de las obras sociales a ellos y demás. Son la mayoría monotributistas, entonces para ver si, o sea, no está contemplado en este proyecto en particular. No hay un capítulo específico. Sí, bueno, en la parte que habla de los derechos, no te iría bien porque no me los acuerdo ahora. Sí hay un cierto marco, pero
no en el sentido de beneficios. No, lo que pasaría acá, en definitiva, un poco tomando la experiencia de enfermeros y enfermeras, es que cómo los incorporan al equipo de salud, ¿no? Si los incorporan como auxiliares, si los incorporan como administrativos. Bueno, si los enfermeros figuraban como auxiliares. Exacto, y ese es el reclamo. Que se cambiar también con la ley. Exactamente, ¿no? Justamente para darle esa profesionalización y darle el lugar de todas aquellas actividades que hacen, que por eso es importante también que aparezcan en la ley, en los proyectos de ley clasificados. Sí. Y también recordaba, si la ley de enfermería tardó tantos años en poder concretarse, la ley que regula el trabajo, por ejemplo, de obstetras, también tardó tantos años en regularse y que está todavía sin tratarse en el recinto. Y algunos otros que también tienen modificaciones respecto a los partos humanizados. Bueno, me parece que es iniciar por lo menos un camino hacia un proceso de ponerlo en la agenda, ¿no? Sí. En última instancia. Sí, venimos viendo que tanto en la Comisión de Salud como la discapacidad, que parece que hay movimiento, están intentando reactivar la agenda también de esa comisión, son, por lo que decía Mary, bueno, un congreso que está quizás más trabado en esas comisiones, de donde surgen más proyectos de consenso que tienen alguna posibilidad, por lo menos en la Cámara de Diputados, de obtener una media sanción. Vamos a la pausa y volvemos en un ratito, que tenemos todavía bastantes temas para compartir con ustedes y algunas entrevistas todavía pendientes para concretar. Ahí venimos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50 o 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora ya el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente no es la intención de nadie, creo que del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV. Vamos a repasar ahora un poco más en detalle el proyecto de ley que ingresó hace un rato nada más en la Cámara de Diputados sobre la exteriorización de los ahorros argentinos no declarados. Justamente un proyecto que envió y que firmó el ministro de Economía, Sergio Massa, y que hace un rato conversábamos con el presidente del bloque de la Comisión, de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller. Los sujetos alcanzados entonces por este proyecto son, obviamente, personas humanas y sucesiones indivisas y empresas. Hay un régimen particular porque, como decíamos al principio, esta ley lo que establece en sus primeros artículos es que tiene un año, 360 días, para poder hacer este proceso de exteriorización de capitales, este blanqueo de capitales, y establece desde el momento de su publicación hasta determinados plazos beneficios si se hacen más cercano en el tiempo. Cuanto más tiempo es, más dinero, más porcentaje del dinero declarado se le va a cobrar a la persona que blanquee esos capitales. Por eso es importante tener en claro que hay un régimen diferencial para sujetos físicos, para personas humanas y de las empresas. Por ejemplo, para las personas humanas lo que establece es que este proceso entrará en vigencia a partir del momento que se apruebe y se reglamente esta ley, mientras que para las empresas la fecha que se va a tomar para la exteriorización
de los capitales es el cierre del ejercicio anterior. Importante para tener en cuenta esto porque marca una diferenciación fundamental. También otro de los puntos importantes que teníamos en la placa anterior tiene que ver con los bienes de capital comprendidos, teniendo en cuenta la tenencia de moneda nacional, la moneda extranjera en el país o en el exterior. Esto también es importante respecto a quienes no hayan declarado, por ejemplo, dinero de alguna herencia que hayan recibido o de alguna indemnización y que la tengan en moneda extranjera. Y también, obviamente, se incorporan los activos financieros, los bienes inmuebles, los bienes muebles y aparecen también los créditos que se toman en el exterior. Para las empresas es un dato fundamental. Decíamos 360 días para la posibilidad de suscribirse a este régimen especial de declaración voluntaria del ahorro argentino. Ahora sí, director, vamos a la segunda placa. Tiene que ver con las alícuotas y este escalonamiento que decíamos de los porcentajes que se cobran. Hay que decir que este dinero que se declara y se dice en su momento a partir de este régimen particular, bueno, tengo tanto dinero que no declaré en su momento, en vez de cobrar impuestos sobre el total, que es lo que correspondería, en definitiva, se hace este régimen para tentar que las personas tengan una promoción y puedan hacer esta exteriorización de sus ahorros, este blanqueo de capitales. Desde el momento que entra en vigencia la ley hasta los 120 días corridos, se establece un porcentaje del 5% de la alícuota y estos porcentajes van aumentando entre el 10 y el 20% si se suman 120 días después del proceso inicial. Un régimen para, bueno, que vayan evaluando también los distintos empresarios, las empresas y también las personas físicas qué régimen o qué instancia del régimen le conviene más también en términos de en qué momento puedan hacer esa exteriorización de capitales. Y lo que también es importante respecto a esto es que si las alícuotas también se van a ir modificando si no se comprueba el ingreso de esos capitales de manera concreta a la Argentina, si se declara que se van a repatriar y finalmente no se hace, se multa. Este porcentaje se le va incorporando varios aspectos más. Hay una definición importante que está en la siguiente placa que tiene que ver con la repatriación de bienes. ¿Qué se considera una repatriación de bienes? Cuando justamente el monto ingresado en el concepto de moneda extranjera y lo generado también por los activos financieros sean un mínimo no inferior al 10% o que se vaya a definir también por la reglamentación. ¿Por qué es esto? Justamente para que no se pueda, en definitiva, avasallar el proceso de cantidad de recursos que se puedan repatriar para ir haciendo, bueno, un mejor cobro de los impuestos que no se pudieron hacer en su momento. Si permite que se blanquee el total de los patrimonios, ahí en definitiva se estaría dando mayores garantías para la evasión, ¿no? Entonces solo se permitiría un mínimo no inferior al 10% o una modificación que pueda establecer la propia reglamentación del decreto que firma el Ejecutivo para que entre en vigencia la ley. Hay más placas porque dijimos, es complicado el proyecto, no es tan sencillo, tiene muchas particularidades y muchos capítulos este proyecto de ley que ingresó en el día de hoy. Esto tiene que ver con el régimen simplificado, justamente establece una alícuota particular para las personas humanas, a diferencia de lo que veíamos recién, que son alícuotas mayores del 5, 10 y 20%, en general son para las empresas, pero esto es para algunas personas que tienen ahorros o que tienen recursos en moneda extranjera, que tienen sus inversiones hechas en moneda extranjera, pero no la han blanqueado, no la han puesto en circulación y no han pagado impuesto por eso. Bueno, para las personas físicas hay una alícuota menor y que tiene que también ver con los ingresos anuales de los últimos periodos. No puede superar entonces, en ese sentido, ese blanqueo de capitales, más del 35% de los ingresos anuales de los últimos 3 periodos fiscales y también va a tener un tope de hasta $50.000 la declaración jurada que es informativa. Esto es muy importante. Es una declaración jurada informativa, no tiene ningún valor legal en términos de que pueda llegar a ser algún régimen sancionatorio. Lo que se hace es informarle a la AFIP
que se tiene ese dinero, que se va a pagar impuestos a partir de que se va a suscribir a este régimen especial y por eso se dan las alícuotas diferenciadas. Y acá está lo que decía el diputado Heller hace un ratito nada más. Quedan excluidos de este régimen específicamente todos los contribuyentes que ya fueron alcanzados por la ley de aporte solidario. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se les cobró un impuesto diferencial por las ganancias extraordinarias que habían tenido en el proceso de la pandemia. Así que también empiezan a aparecer determinados sujetos que ya hicieron su aporte en su momento y se reconoce que lo hayan hecho de esa manera, así que no se los incluye en este régimen especial. Algunas placas más para repasar, no son tantos más, pero muchos detalles para tener en cuenta que los beneficios que incorpora este blanqueo es justamente que no se van a considerar incrementos patrimoniales estas declaraciones que se hacen de los activos que no se habían declarado en su momento. Entonces, a partir de ahora no se va a pagar más por bienes personales y tampoco por los bienes patrimoniales. Así que eso es importante porque es una oportunidad de blanquear el dinero o los activos que se tienen y no se pagan más impuestos de acá en adelante. Y también se libera la acción civil, comercial, penal, tributaria, cambiaria o aduanera o las infracciones que se tengan. Esto es fundamental para las empresas. No puedes entonces generar ningún tipo de acción judicial que perjudique o que impacte negativamente en estas empresas. Es parte de los procesos que se van planteando respecto al proyecto de ley, que seguramente va a tener modificaciones y seguramente va a tener algunos ajustes respecto a los plazos y las alícuotas. Parte de los beneficios también es que se van a liberar los impuestos a las ganancias, el IVA, también los impuestos internos, los bienes personales y las contribuciones especiales de las cooperativas, es que no van a tener que pagar estos impuestos en definitiva y todo se queda suprimido en esa alícuota que contábamos al principio de estas placas, que eran el 5, el 10 o el 20% según el momento en que se haga esta exteriorización, este blanqueo de ahorros argentinos. Y esto también es importante porque lo deja explícito, lo comentábamos hace un rato, hay uno de los artículos que establece, el 9, que están excluidos todos los funcionarios y sus familiares y pone una fecha, por primera vez aparece esta fecha que es 1 de enero del 2010, donde desde que se asume esa fecha como un límite, todo el dinero que se haya generado y que se haya exteriorizado, que no se haya puesto, no se haya blanqueado, bueno, los funcionarios no pueden acceder a eso, pero tampoco sus familias. Y los funcionarios son ministros, secretarios, subsecretarios, hasta la categoría de directores. Es un gran rango de funcionarios públicos que trabajan en los distintos poderes del Estado que no podrían, ni ellos ni sus familiares, hacer ningún tipo de blanqueo de capitales porque ahí, bueno, hay cierta influencia que pueden tener en definitiva y eso tiene su sanción penal, ¿no? De esta manera se renuncia si se ingresara en este régimen. Y por último, también excluidos los sujetos declarados en quiebra y los condenados por delitos de incumplimiento tributario. Ninguno de ellos puede acceder a este régimen especial de blanqueo de capitales. O sea que si exteriorizan, si blanquean el dinero que tienen en negro, tienen que pagar la totalidad de los impuestos. No pueden tener un régimen especial como es esto que impulsa el Ejecutivo Nacional. No sé si me quedan algunas. Sí, una más. Está el acuerdo de colaboración. Esto es importante también porque, como les decía, tiene que ver con que es una información que se le da a la FIP y que habilita entonces el proceso de investigaciones respecto a los patrimonios futuros en estas declaraciones que se hacen, pero justamente este acuerdo de colaboración habilita la intervención para obtener información que permita detectar aquellos bienes que no se declaren con estos acuerdos que decíamos que tiene el Estado argentino, en este caso con Estados Unidos, y que cualquier sujeto, residente o no en la República Argentina, también podrá presentar una solicitud a las autoridades. Van a iniciar entonces el proceso de investigación a través de la FIP. Esta es la base del proyecto que está acá en la Cámara de Diputados, que están discutiendo ya los asesores de varios de los diputados que están en la Comisión de Presupuestos, son 49 y tendrán que dentro de pocos días empezar a decidir qué hacer con el proyecto de ley, qué modificaciones incorporarle, pero se suma al proceso de blanqueo de capitales. Lo vamos a seguir
discutiendo seguramente y conociendo más detalles. Queríamos darles este resumen para que entiendan de qué va la iniciativa, cuál es el objetivo que tiene, que es promover en alguna instancia que quienes no tengan bienes declarados, quienes tengan ahorros en moneda extranjera o argentina, aquí o fuera del país, puedan hacer circular ese dinero pagando un porcentaje menor de los impuestos de lo que debería hacerse con el régimen vigente. Veremos cómo sigue este debate, porque ahora en un ratito vamos a hablar con algunos de los diputados que seguro le va a tocar discutir. ¿Estuvieron viendo el proyecto? Es complejo, como decíamos. Sí, como llegó hoy, muy poco, muy por arriba. Vi las alícuotas, las etapas, bueno, de qué libera, ¿no? O sea, cuáles son los beneficios de ingresar, que es justamente lo que miran quienes están, quienes tienen esos ahorros. Lo que están mirando es, bueno, cuáles son los beneficios de ingresar a algún tipo de declaración de este tipo. Claro, también lo que hay que decir es que cada vez es más difícil ocultar el dinero, no es que es como una zanahoria un poco insulsa que decís, bueno, lo hago ahora, lo hago en otro momento. Cada vez los organismos financieros, los bancos, pero las entidades también tienen más obligaciones de declarar quiénes son los dueños de los patrimonios y de dónde vienen esos patrimonios que resguardan en sus bancos, ¿no? Sí, y también recordemos que este proyecto, Amanda, fue anunciado por octubre cuando se firmó el acuerdo con Estados Unidos y figuró como uno de los temas que se iba a tratar en sesiones extraordinarias. Sí. De hecho, en ese momento el ministro Sergio Massa decía que, o sea, querían que ya se trate en diciembre, antes de extraordinarias. Después se puso en extraordinaria como tema, pero no ingresaba el texto. Bueno, pasaron 5 meses. Pensábamos que estaba más hablando del proyecto de lavado de activos que de no te queda muy claro. No, sí, pero se hablaba del blanqueo. Sí, en ese momento sí, pasa que figuró como un título nomás en el temario. Bueno, llega en este momento que es, digamos, más particular porque estamos más cerca de la campaña que es un momento raro para un proyecto diciembre. De estas características, sobre todo porque puede generar muchas resistencias por parte de las oposiciones que hay en la Cámara y porque hay ya desde hace varios blanqueos, desde hace varios proyectos, años atrás, hay cierta incomodidad de plantear este tipo de mecanismos, que es un mecanismo muy común, que es una herramienta financiera que tienen los ejecutivos. Lo importante es que pase por el Congreso, ¿no? Claro. Que es el Congreso el que habilita esta condonación de deuda que tienen con los organismos, con el organismo de recaudación de impuestos, todas las personas que tienen activos, bienes, muebles y también acciones en otros países o bajo otra moneda que no es parte de lo declarado por las ganancias que se han producido acá, porque eso es plata que se generó acá y que se pone en otro lugar para que no pague los impuestos que tiene que pagar. Todo el dinero paga impuestos y toda la producción también, el trabajo, todo paga impuestos porque es la forma de la sostenibilidad colectiva. Claro, sí, así es. Bueno, un poco mencionaban toda la modificación de la legislación en torno a la unidad de información financiera para también todo el tema del narcotráfico, lavado de activos. Fue un debate que se llevó adelante. En este caso, bueno, dejaba fuera todo el tema de estos recursos que, digamos, eluden de alguna manera todos los impuestos y que, bueno, hay organismos de control, pero así todo ocurre. Es un mecanismo muy común en todos los países. No, y además te los ofrecen las propias empresas financieras, digamos, los bancos internacionales, ¿no? Los que tenés vos la cuenta de ahorro, digamos, de tu salario. Los bancos, una muy famosa es JP Morgan, que es una empresa que se dedica a servicio financiero, es ofrecerle a determinados sujetos que tienen niveles adquisitivos muy altos, que tienen tarjetas de crédito con mucha capacidad de compra, que son propietarios o compran autos o propietarios de muchos inmuebles, incluso empresarios, de mecanismos para evadir la responsabilidad fiscal y que esa evasión lleve los recursos a otros territorios. Entonces, como los estados conocen eso y son muy débiles frente a este tipo de empresas que son transnacionales y que ese es el servicio que ofrecen, no es que te lo cuenten por abajo de la mesa y dicen, mira, te ofrezco este servicio para que pagues menos impuestos y que tu plata te la gastes en lo que quieras y no tengas que pagar impuestos con esa concepción de que
no debería pagarse impuestos por algo que se generó con trabajo genuino argentino, ¿no? Claro, y por eso es importante el intercambio de información, de alguna manera, con Estados Unidos, porque precisamente si alguien no quiere declarar voluntariamente, como son movimientos en el mercado financiero que no pasan por los bancos locales, sino por otros extranjeros, necesitan de esa información para saber de su existencia. Entonces, bueno, también que esté eso es, de alguna manera, presionar para que se adhieran, ¿no? Por eso le preguntábamos a Heller si era como el último llamado antes de que despegue el avión. Faltan un par, parece, porque el avión despegaría fines de septiembre. Vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado de esta manera. Le agradecemos al diputado Jorge Vara este ratito aquí con la tercera edición de TV. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Se lo escucha bien. Esta semana pasada terminaron finalmente de aprobar en la Comisión de Agricultura el proyecto de promoción de las economías regionales que producen orgánicos, que producen bienes orgánicos. ¿Cómo ve la importancia de aprobar este proyecto, que ya tiene dictamen en las 3 comisiones y podría llegar al recinto en cualquier momento? ¿Por qué es tan importante avanzar en un régimen especial para la producción orgánica de las economías regionales? Bueno, es importante, y como lo dije tanto en la informativa hace unos 15, 20 días atrás, como lo dije ahora en la Unión, Argentina tiene un gran potencial, y sobre todo en las economías regionales tiene un gran potencial para avanzar en el cultivo orgánico, y hay que tratar de promocionar más la actividad. Hay 200 y pico de productores orgánicos, pero Argentina puede producir más, puede ocupar un mejor lugar en este sentido. La orientación es netamente para la exportación, lo que se vuelca al mercado interno en general ni siquiera aparece como orgánico, porque se comercializa como un producto como cualquier otro, no todo, una parte. El público argentino, creo que hay que hacer más promoción. El argentino no está acostumbrado sobre todo a pagar un diferencial de precio, que el orgánico requiere un diferencial de precio porque tiene un mayor costo de producción a veces, generalmente. Bueno, se habló sobre toda esa cuestión, y en realidad hay que aclarar a la gente que hay una ley orgánica, todavía una ley anterior. Acá lo que se hizo es primero crear el registro, que yo creo que fue un error de la ley anterior ya no haber creado un registro de productores de arroz orgánico. Y después, bueno, esta ley sí le agrega una promoción fiscal, un certificado fiscal por el 50% de crédito fiscal del monto de la facturación, y eso impositivamente creo que va a estimular un poco más la producción de orgánicos. Como bien se marcó en la reunión, el gran problema de muchas de las economías regionales, productores de orgánicos de economías regionales que van direccionados a la exportación, que el público de Unión Europea o países europeos, incluyendo Inglaterra y Estados Unidos, pagan diferenciales, Canadá pagan diferenciales, pero el tipo de cambio afecta mucho, como afecta mucho las exportaciones de las originadas en las economías regionales, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de la macroeconomía que no se discutía en la comisión, digamos, la Comisión de Agricultura no es un tema. Claro. No es la agenda. Pero esto realmente complica bastante. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Sí, Jessica, por supuesto. Pero de todas maneras, lo saluda. Vale mencionarlo. Sin duda. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Lo saluda Jessica Calcaño. Quería preguntarle por este régimen de incentivo a la producción orgánica, si todos esos incentivos o beneficios impositivos se traducirían en un precio más accesible en el mercado interno, o si, porque usted decía, bueno, hay que promocionarlo, ¿no?, para el consumo interno, que es justamente lo que intenta hacer esta ley. Bueno, si esos incentivos funcionarían para que impacten los precios o si no, o sea, sería un precio diferencial igual, más caro para quienes quieran acceder en nuestro país. Yo creo que el gran potencial de crecimiento está sobre la exportación, pero como usted bien decía, como decíamos, el mercado interno
Me parece que hay que trabajar más sobre la promoción y un cambio del hábito cultural del consumidor argentino que aprecie consumir productos orgánicos. Sobre todo determinados tipos de productos, yo creo que tienen mucha posibilidad de crecer. De hecho, son los que mejor funcionan en el mercado interno. Por ejemplo, miel orgánica. Miel orgánica se paga en diferencial y funciona bastante bien, pero hay otros productos que no. Por ejemplo, con arroz orgánico, básicamente para exportación a Estados Unidos. Estados Unidos es un gran mercado para orgánico en arroz. Estados Unidos es productor de arroz y exportador de arroz, pero no, sus condiciones no le permiten producir orgánico. No tienen la facilidad que nosotros tenemos para producir orgánico. ¿Y eso por qué se da? De hecho, Argentina exporta arroz orgánico. Porque las condiciones de cultivo hacen de que ellos son producciones más intensivas y tampoco tienen la oferta de recurso natural que tenemos en Argentina. Argentina tiene mucha oferta, mucho recurso natural disponible, sin necesidad de tener que usar demasiado. Por ejemplo, menores problemas de control de maleza, menores problemas de agotamiento de suelo. Cuando la naturaleza es más, tiene una oferta más rica en ese sentido, obviamente eso facilita. Otra cosa que marcábamos en la reunión también, la temperatura, es decir, las zonas subtropicales como las del norte tienen menos posibilidad que las zonas templadas, porque el potencial biótico de malezas, plagas y enfermedades es mayor en zonas subtropicales, como todo lo que es el norte grande en general, con lo cual a veces hay más problemas. Hacia zonas templadas hay mayores potenciales. De hecho, Río Negro, Neuquén son de las provincias con mejores números en términos de exportaciones orgánicas. De todas maneras, en arroz, también en zonas templadas, por ejemplo, en el sur de Corrientes o norte de Entre Ríos, creo que tenemos un gran potencial para producir arroz. Y tenemos un mercado como Estados Unidos que aprecia y paga un diferencial por un arroz orgánico. Y Unión Europea, sobre todo si se avanza en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, yo creo que tenemos ahí muchas posibilidades. Quería preguntarle, diputado, lo mismo con citrus orgánico. Le quería preguntar justamente eso, cómo es el mapa en definitiva, porque en la Comisión de Recursos, en la Comisión de Economías Regionales tuvieron una serie de participaciones importantes de distintos sectores, distintas provincias, pero lograron hacer un mapa. Usted planteaba justamente esta diferencia de lo climático, obviamente los climas tropicales, subtropicales son más afectados por las plagas, pero ¿hay un mapeo general o todas las provincias tienen desarrollo orgánico? No, usted no está totalmente limitado, pero muy restringido en el uso de productos químicos para controlar. No es 100% libre. Fertilizante también, O sea, fertilizante químico, que son bastante naturales, tampoco lo puedo usar. Por ejemplo, fósforo, si tiene deficiencia, en el caso de mi provincia, que es muy deficiente en fósforo, se puede usar solamente rocas fosfóricas naturales. La roca sacada de las canteras y sacada, molida y utilizada natural. Bien. Se puede subsanar eso. Y el nitrógeno, guano, pero el guano tiene que estar previamente, pasar por el proceso de compost. El proceso microbiológico que es un producto muy natural para fertilizar. No puedo usar un fertilizante químico como cualquiera de los cultivos, ¿no sé. Se restringe bastante. Entonces, hay que ver por ejemplo, si usted viene a la zona norte de Corrientes, la presión de maleza es tan alta que entonces tienen que ir a suelos vírgenes, y suelos que no hayan sido explotados. Claro. Diputado. Ahí, justo cuando me tiene que explicar todo lo que tiene que ver con los... Que nunca fueron cultivos, nunca fueron agricultura. Entonces, eso es más fácil. Hay bastante, perdón. No, que justo se estaba acelerando la conversación por problemas con la comunicación, justo cuando me estaba explicando el impacto de los herbicidas en la maleza. Pero acá mi compañera quiere hacerle una pregunta que no le hemos dejado todavía meter bocado. ¿Cómo está, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Le quería consultar por la otra parte de la reunión, porque asistieron funcionarios del SENASA y, aportaron datos sobre lo que tiene que ver con la gripe aviar. También se puso un poco el foco en el caso de la avícola Santa Ana de su provincia. Preguntarle si la información que trajeron los dejó conformes, cómo está viendo ese tema.
no sé si pasa por si dejó conforme o no, sino que yo creo que fue un buen diálogo. Fue un buen diálogo y nosotros, con toda altura y respeto, tratando, además, particularmente yo tengo mucho respeto por la institución y además no es una opción para Argentina. Nosotros necesitamos un SENASA fuerte, fortalecido, creíble. Está con algunos problemas de recursos para ejercer bien sus funciones y esos son los temas que se hablaron, ¿cierto? Pero fue una buena reunión. Yo considero que fue una buena reunión. De todas maneras, algo pasó porque ya hace más de 40 y pico días apareció un positivo y hasta el día de hoy no se murió una sola gallina y hay 250.000 gallinas en Santa Ana. No se murió ni una, quiere decir que algún error hubo. Sí, y no lo dijeron claro cuál. ¿Cierto? O sea, pero no importa. O sea, la cuestión es que actuó la justicia, pidió rever los estudios, los análisis, las muestras de los análisis. Y ahí dieron negativo. Entonces no se sacrificaron las 200.000 gallinas en postura, más otras 50.000 que están en recría para empezar a poner a la brevedad. ¿No? Se preservaron 150 fuentes de trabajo directas, empleados directos, más la localidad de Santa Ana, que de alguna manera vive alrededor de esa actividad. Así que me parece que fue positivo, pero le dejamos claro también a las autoridades de SENASA que, como ellos explicaron, se revieron las muestras, dieron negativos, se estableció un periodo de 10, 15 días más en observancia y volver a repetir muestras. Se hizo todo lo que SENASA planteó, pero no se llevó al sacrificio. Ahora, eso fue por orden de la justicia, no por SENASA. Claro. SENASA se resistía. La observación que le hicimos es que nosotros consideramos que, dada la importancia de la cuestión, no tendría que haberse resistido SENASA y hacer la repetición, porque además no ponía en riesgo otras granjas, porque la granja más cercana está a 150 o 200 kilómetros de esa. O sea, no es lo mismo que aparezca, por ejemplo, en Crespo, Entre Ríos, de golpe, donde usted tiene un montón, un clúster avícola fenomenal y puede poner es decir, tiene que sacrificar todo porque está un montón. Acá no hay nada. O sea, las gallinas. Pero fuera entonces de en la provincia está controlada la situación. Sí. Está controlado. Hubo un caso ese caso en San Cosme, que eran cercanía, entonces por eso se hicieron los análisis, pero no, Corrientes está controlada la situación y además la gente de la granja decía, vamos a repetir los análisis y si da positivo vamos a sacrificar las 200.000 gallinas. O sea, no se resistían a eso. Claro. Es decir, lo único que estaban pidiendo es que se repitan los análisis. Porque no puede ser que no había síntomas, no había muerte de gallina. Esta influenza aviar realmente mata mucho, es decir, genera mucha mortalidad. Entonces no había confianza en que diera positivo. Es decir, vamos a repetir, y si da positivo, en las muestras en las cuales ellos pedían duplicación de muestras, matar a centro fuera de la Argentina, etc. Matamos todo. Claro. Eliminamos todo. Diputado, quería consultarle no había también. Una resistencia a lo que... Ahí se quedó congelada la imagen, ojalá nos esté escuchando del otro lado. Vamos a ver si está ahí el diputado porque nos quedan algunas preguntas más. Hay dando vueltas todavía la promesa, podríamos decir, el compromiso de avanzar en un proyecto agrobioindustrial. Él es parte del radicalismo, es parte de el núcleo que conduce la Comisión de Agricultura y Ganadería, que si bien está en cabeza de Ricardo Burjaile del radicalismo de Formosa, la responsabilidad que tuvo en su momento en el Ejecutivo correntino el diputado Jorge Vara lo pone muy en sintonía de avanzar en esa línea. Hasta ahora no hay novedades, aunque en la última reunión, no esta que pasó, sino una reunión anterior, se habían comprometido a avanzar y finalmente cerrar el tema. Pero parecía que tenían voluntad desde los dos bloques mayoritarios, por lo menos, de avanzar en un proyecto de estas características. Sí, pero también había muchas críticas de algunos sectores del PRO en el proyecto que buscaban nuevamente incorporar
el debate en torno de la baja en las retenciones, Claro. llevar las retenciones a 0 para el agro, y ahí estaba como un poco trabado dentro del frente interno de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿no? desde el Interbloque Federal también hay un pedido en cuanto a retenciones de Carlos Gutiérrez, de Córdoba de Córdoba, Federal. claro. Sí, y esto que vos decís, Amanda, de las diferencias entre PRO y UCR, se vio también en el proyecto de producción orgánica, ¿no? En la comisión de presupuesto, bueno, además del PRO también fue criticado por Evolución Radical, pero ayer en la comisión de Agricultura y Ganadería, bueno, ahí la macrista Germana Figueroa Casa llevó un poco la voz cantante en cuanto a esta crítica que se le hace de por qué se beneficia a Están en contra de los regímenes sectores. especiales. Ellos lo que plantean es que todos los regímenes productivos deberían tener algún tipo de beneficio de baja de impuestos, y el Frente de Todos impulsa una política sectorizada. No Claro. plantea un proceso genérico, sino, bueno, apuntar a fortalecer determinadas economías en determinados momentos para potenciarlos, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver con el arraigo, pues si vos le das el mismo régimen de impositivo a todas las actividades, da lo mismo donde se desarrolla. Si es una ¿no? gran empresa, claro, o, si tienen concentración en el mercado, ¿no? Si es en, como decía el diputado ahora recién, en un pueblo donde es la única actividad, o es una zona donde hay mucho de esa actividad, es otra competencia. Entonces, bueno, obviamente hay diferenciales, porque si vos estás en una zona donde hay muchas actividades parecidas, el transporte es más barato, el acceso a los insumos es más barato, si estás más alejado, todo eso se paga más caro, ¿no? No es lo mismo tener una avícola en medio de Corrientes que en la zona ganadera agropecuaria más importante de la Argentina, que es Entre Ríos, ¿no? Que está muy cerquita, pero tienen realidades muy diferentes, y eso también es parte de la discusión. En definitiva, igual ambos procesos, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, aportan esta idea o abonan esta idea de regímenes de promoción impositiva, baja de impuestos, en definitiva, para el sector productivo, ¿no? Es, en este caso, producción agropecuaria, pero son las producciones orgánicas, como bien decía el diputado Vara, son altamente calificadas porque son producciones muy particulares, tienen que tener estándares muy altos de calidad y también de utilización de el proceso productivo, ¿no? A diferencia de otros más saludables procesos. También. Son más saludables, y ese diferencial también se da porque están libres de químicos. Claro, lo que les cuesta llegar a la certificación, ese es el tema que se Son muy ponía en exigentes. discusión, y que los productos sí o sí tienen que ingresar con ese sello a los países a los que se exporta, ¿no? Él hace referencia, Vara, también al acuerdo Mercosur-Unión Europea, que está en suspenso, está en análisis en ambos mercados. De hecho, Macron viene siendo uno de los grandes críticos de ese proceso de articulación, pero una de las cosas que se fueron planteando en este contexto de debate de la ley sobre promoción de las economías regionales para la producción orgánica es que se vuelve con el tiempo, en los próximos años, a haber más exigencias para que las certificaciones sean más comprobables, más trazables, mayor trazabilidad de esa certificación, que, bueno, si bien, como dice Vara, hay una expectativa de un mercado mucho más amplio de exportación, y ahí como se les prenden a todos los ojitos, se les ponen brillantes en dólares, euros, vamos a... Bueno, pero también los estándares son mucho más altos y complejos. Claro. Y Argentina es un territorio atravesado por la agroindustria en términos de paquete productivo, ¿no? O sea, por más que quiera zafar donde están produciendo con producción química, con agroquímicos, te salpican el agua, te salpican la tierra, las fumigaciones, y se le pasan por arriba que las son escuelas. para, claro, aviones que pasan para Claro, avionetas. entonces habrá mucha potencialidad, pero también es verdad que hay mucha desregulación en el control de los de la forma en que se incorporan los agroquímicos en la producción agropecuaria, y más con estos regímenes de promoción que quieren desarrollar, ¿no? Quieren profundizar el proceso agropecuario, y ahí también está todo el paquete tecnológico que, bueno, estudios recientes han demostrado que los peces del Paraná no se pueden consumir, ya no son más de consumo humano por los altos niveles que tienen de pesticidas, ¿no? Claro. O lo que sucede también con las napas de muchos de las ciudades, de los pueblos, que están contaminadas por la decantación también, o los suelos están agotados también de nutrientes por
el tipo de producción que lleva el paquete tecnológico de la agroindustria. Sobre todo la soja, ¿no? O sea, que eso... muchos dicen, bueno, no se puede reutilizar el suelo, es como que eso es uno de los problemas en los que colabora la sequía, colabora los distintos problemas climáticos. Claro, y el estrés que tiene la tierra porque... tarda mucho tiempo en poder ser reutilizada. O sea, muchísimo tiempo. Si bien tenemos mucho territorio y climas muy diversos, hay un modelo productivo que también agota los nutrientes de la tierra y empieza a ser una complicación, ¿no? Lo que decía Vara, Estados Unidos es productor de arroz, pero no puede hacer orgánicos porque tiene un nivel de contaminación también de sus suelos que le hace imposible desarrollar este tipo de prácticas. Sí, así es. Así que bueno, después del dictamen en las 3 comisiones, que recordemos este proyecto fue presentado por diputados del oficialismo, pero se trabajó muchísimo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y tiene el aval del Poder Ejecutivo para que salga. Se anota como uno más de los que podría ingresar en un temario a una sesión a ver cuándo se podría hacer. Mayo está iba difícil a ser hoy. ya. Iba a ser hoy. Era el deseo de Germán Martínez. Sí, mucho el oficialismo trabajó fuertemente para que sea esta semana la sesión, pero entre las elecciones y que hay muchos diputados y diputadas también en sus provincias y la dificultad de mayo, se añade la semana que viene, hay fin de semana largo, hasta el feriado del 25 de mayo, con lo cual ya queda corto el mes para poder hacer una sesión. Lo que sí, ayer se informó a los diputados y diputadas que el ministro, el jefe de ministros, Rossi, va a venir nuevamente a dar un informe. El 15 de junio va a ser esa sesión donde brinde el informe. Bueno, pero ese hace doblete, porque acordate que la última vez fue doblete. Claro, así que 28, quizás 29. se están evaluando, para ya que estén todos. Ya que vienen todos los diputados para esta sesión informativa del jefe de gabinete, quizás convocar en ¿El 15 días, decís? 15 de junio. Mirá, porque el 11 de junio hay paso en Mendoza y generales en Corrientes y en San Luis, o sea que la semana anterior hay elecciones. El 18 de junio hay paso en Chaco y el 25 de junio ya hay generales en Córdoba y en Formosa, 2 generales potentes, sobre todo con la judicialización que se está haciendo de la elección. Y el 14 de junio es una de las fechas para el cierre de alianzas. Exactamente, a nivel nacional. Así que el 24 es el cierre de candidaturas. Exacto, es un mes complicado, pero me parece que entre el 11 y el 18 pueden encontrar ahí, por ahí una posibilidad. Y ahí ya los diputados y diputadas de los distintos bloques tienen tiempo hasta mañana, jueves, a las 16:30 para enviar sus preguntas al jefe de ministros, Agustín que estuvo hace poquito acá nomás, la semana pasada, cuando ya estaba todo con está un mes full, y un mes. un mes. Diputados, este mes en el Senado. Y si el mes empieza que en viene, campaña... Claro. Si empieza en campaña es difícil, ¿no? Porque va a estar de campaña también. Es parte un poco de su campaña, quizás, dar los informes. Exacto. Después vamos a tener en julio solo paso en Santa Fe y en septiembre tenemos a Mendoza, Santa Fe y Chaco con elecciones generales ya en definitiva. 11 de junio, ¿cuál dijiste? 11 de junio. Paso en Mendoza y generales en Corrientes y en San Luis. Bueno, y hay que agregar Tucumán. Ay, es verdad. Se agregó Tucumán el 11 de junio, que son elecciones generales ya. Bueno, vamos acá a saludar al diputado Vara, que se nos había cortado la comunicación. Diputado, justo estábamos hablando de la ley de orgánicos y estábamos repasando el impacto que tenían y veíamos que, bueno, hoy estaban previendo para hacer una sesión, no se pudo concretar y estábamos analizando que ya está prevista la vuelta del jefe de gabinete a la Cámara de Diputados para los próximos días en junio. El 15 de junio va a estar acá, así que si tiene preguntas, hasta mañana las puede mandar. Pero preguntarle, diputado, en este contexto, ¿cómo analiza la posibilidad de que estos proyectos lleguen al recinto cada vez más cerca de las elecciones generales y cada vez también más cerca de las elecciones que quedan todavía por disputar en muchos territorios? Yo creo que todo está apuntando para tener una sesión la semana del 30. Creo que es posible. Como usted bien dice, las ventanas son pocas, hay que tomarlas las ventanas porque los legisladores están abocados a cuestiones también electoralistas, muchos de cada uno en su provincia. De hecho, esta semana, yo volví hoy hace un rato volví a Corrientes, pero realmente poco movimiento, poca actividad en el Congreso, pero bueno,
esta reunión, hubo una reunión de trabajo muy importante, comisión que yo no la integro, pero que estuve un rato escuchando, sobre el tema de la jornada laboral, etcétera. Sí. Pero me parece que la semana del 30, la semana que viene, una semana muy corta por los feriados, pero la semana del 30 me parece que es una semana adecuada para poder sesionar. Esperemos que podamos ponernos a miércoles con temas de consenso. El miércoles cae 31 de mayo, así que podría ser tranquilamente. Nosotros tenemos... Desde su bloque están proponiendo algunos temas en particular para incorporar, o sea, ¿tienen intenciones de sesionar esta semana? Sí, bueno, eso vamos a ver cómo evoluciona. Eso yo no soy autoridad en el bloque, no estoy en la coordinación legislativa, pero sí estoy informado, ¿no? Y en general hay disposición de poder avanzar para una sesión. Nosotros me parece bueno que por lo menos avancemos en los temas que están, que hay consenso para poder avanzar. Y diputado... y después la visita del ministro, hoy, hace un ratito estuve terminando las preguntas que yo estuve elevando, me parece, y opinamos muchos diputados, así que muy poco tiempo nos dieron, esto nos informaron ayer, y hoy a última hora había que presentar las preguntas para el jefe de gabinete. Creo que 10-12, ¿no? 10-12 de junio está visitando, ¿no? Sí. Sí, el 15 están diciendo que podría llegar. Y ustedes el 11 de junio tienen elecciones en Corrientes, elecciones locales. Nosotros tenemos el 11. Ajá. El 11 de junio. Y el jefe de gabinete viene el 12. El 15. El miércoles 15, esa semana. No, está bien. Así que después de las elecciones va a poder venir. Sí. Diputado, algo que me quedó por preguntarle respecto al proyecto de producción orgánica que estamos compartiendo acá también, que hubo algunas posturas igualmente divididas dentro de Juntos por el Cambio. Usted está dentro del sector, entiendo, que va a acompañar la ley, pero bueno, también tuvo críticas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Cree que esto se va a reflejar en el recinto y no va a haber libertad, digamos? Hubieron algunas coincidencias, pero en general la mayoría firmaron, ¿no? El dictamen. Y algunos lo hicieron con disidencia. Claro. Y eso en el recinto se va a reflejar, no se le puede negar a nadie que exprese su disidencia. Nosotros hicimos algunas observaciones, pero el momento de la firma no con disidencia. Yo, caso mío y varios diputados más, y otros con disidencia. Eso no quiere decir que no tengamos observaciones, pero el presidente del bloque dejó claro que no estaba cerrado, y a los efectos de destrabar ayer la situación y a que antes de su ingreso al recinto puedan eventualmente retocarse alguna cuestión. Bien. Bueno, diputado, muchas gracias por este rato aquí con la tercera edición de TV. Gracias también por reconectarse porque se había interrumpido la comunicación y no habíamos tenido oportunidad de cerrar las preguntas ni de despedirlo. Así que lo vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Adiós. Hablábamos justamente con el diputado Vara de la provincia de Corrientes, una provincia que el año anterior estuvo muy castigada por los incendios, este año también por la sequía, igual que el año anterior, y que está también en un proceso de recuperación de parte también de su territorio con la fauna y la flora, justamente. Nos comentaban y fueron impactantes las imágenes que veíamos de aquel entonces con los esteros de Liberá completamente secos, ¿no? Sí, tiene elecciones el 11 de junio, elecciones provinciales, pero es una de las dos provincias que, bueno, no elige gobernador en los años presidenciales. Elige gobernador, digamos, en los años de elecciones legislativas. Ajá. Pero sí tiene elecciones generales de su provincia, digamos, diputados, provinciales, para senadores de la legislatura. Claro, y concejales. Es como la dinámica también propia de cada uno de los territorios. Bueno, como le tocó votar en este caso a San Juan el otro día. Exacto, algo parecido. Se sintieron en esa. Obligado. Claro. San Juan todavía no se sabe cuándo se va a cumplimentar la elección. Eso se tiene que resolver también en los próximos días. Lo de Tucumán ya se resolvió porque Mansur fue reemplazado. Si bien el peronismo tuvo varios triunfos,
en lo que tiene que ver con la Intendencia Capital, ganó una diputada nacional, Susana Laciar, que es de un partido, Producción y Trabajo, aliado de Juntos por el Cambio en San Juan. Así que ella, a partir del 10 de diciembre, va a ser intendenta de la capital. Bien, vamos a repasar un poquito más lo que hablábamos hace un ratito nada más del proyecto vinculado con las economías regionales y la producción orgánica, este régimen especial a través de estas pequeñas placas que sintetizan en algún punto el proyecto que se aprobó, que lo impulsó Ramiro Fernández Patri, que es el presidente de la Comisión de Economías Regionales y del oficialismo de Formosa, y venía trabajando fuertemente en este proyecto. Tiene que ver con un proyecto que recibió dictamen en las comisiones, como bien decíamos, tanto Economía y Desarrollo Regional como la de Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería, la última que le quedó de tratamiento el día de ayer. Entonces está listo para llegar al recinto este proyecto de ley, que se trabajó también con los productores orgánicos, que vinieron varias veces a hablar aquí a la Cámara en esas semanas donde había poca actividad y se discutía este proyecto. Sí, además, Amanda, lo que dice la iniciativa es que establece por el plazo de 10 años este régimen de promoción de la producción y o elaboración de productos orgánicos debidamente certificados y autorizados en todo el territorio nacional. Y justamente a este régimen se podrán acoger aquellos productores y elaboradores que acrediten al menos un año en la actividad. Incluso algunos de los testimonios de los productores, lo que ellos decían es que se encontraban realizando una producción orgánica que ni ellos sabían, ¿no? Que era Primero, tal, claro. Que era tal. Exacto, porque también es una forma de correrse de las exigencias de los mercados que producen con un sistema determinado y con las mismas semillas, con los mismos agrotóxicos, todo para generar un mismo producto en cualquier lugar del mundo. Sí. Bueno, ahí seguimos. Entre los beneficios que se contemplan hay un bono de crédito fiscal que podrá ser utilizado para la cancelación de tributos nacionales y sus anticipos, como así también tributos aduaneros, excluido el impuesto a las ganancias. Y respecto de lo que tiene que ver en ganancias, los beneficiarios tendrán una reducción del 50% en cada ejercicio. Esta es la parte un poco, digamos, impositiva, lo que hace justamente al corazón de que esto sea de promoción justamente a los productores, ¿no? Exactamente, y por eso el registro, ¿no?, del que se hablaba también como un proceso. Y algo importante que había destacado el diputado Vara es que ya había una ley sobre producción orgánica. Este es un régimen de promoción para el desarrollo de esta producción orgánica. Ya se había hecho alguna caracterización, se ha clasificado de qué se establece como producción orgánica y se ha también diferenciado de otro tipo de producción agropecuaria. Por eso es importante que ahora es una instancia de mejoramiento de este proceso productivo. Bueno, a ver si seguimos repasando. ¿Hay alguna placa más? Creo que sí. Sí, bueno, o no, sí o no. Sí, acá ahí la estamos. última. Ahí está, lo que vos decís del registro, ¿no? Se crea el registro de productores y de elaboradores de productos ecológicos, biológicos u orgánicos en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y también se dispone la creación de un fondo de promoción, esto lo vemos en varias leyes, ¿no? El tema de un fondo, claro, que en el primer año recibirá por parte de asignación de la Jefatura de Gabinete 12.500 módulos. Esto es como una unidad de referencia, ¿no?, que se utiliza en el sector público, que actualmente equivalen a 100 millones de pesos, porque justamente la letra del proyecto hablaba de 100 millones de pesos y no se quiso, digamos, dejar esa cifra porque, pues, Argentina inflación, podría quedar desactualizada muy prontamente. Entonces se buscó un mecanismo para que estos módulos, que son unidades, una unidad de referencia, son actualizados justamente por distintas resoluciones. Bueno, cada vez que se actualice su valor, también se incrementa
el monto que se destina al fondo de promoción. Claro, porque este fondo de promoción que va a servir para capacitaciones, para el desarrollo también de concursos para las certificaciones, acceso también a formaciones de manejo de productos, y eso se financia con el propio Estado a través de este fondo particular. Pero bueno, les queremos recordar mañana a las 11 de la mañana juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. La gran incógnita es la presencia o no de Aldo Tonón, que fue hasta hace 2 semanas atrás el director médico y director de la obra social del personal del Poder Judicial de la Nación, y que fue citado a partir de una solicitud de la diputada Aguilar. La veíamos hace un ratito con una camisa amarilla muy llamativa, para pedir la intervención de la justicia que investiga estas irregularidades que fueron denunciadas en sede judicial también, además en el juicio político. Y viene también Sebastián Clerici, que es el actual secretario letrado. Si querés repasamos, Aman. Sebastián Clerici, decía, secretario letrado de la Corte. También están convocados como testigos 2 contadores. Uno es Iván Nicolás Ritbo y otro es Gabriel Martínez. Y por último, Laura Ambrosio, una afiliada de la obra social del Poder Judicial, que bueno, hemos visto varios casos también. Ya nos enteraremos qué cosas le hicieron a esta pobre señora, ¿no? Así es. A una no le daban los reintegros de los tratamientos del hijo, a la otra le hicieron llevar y traer de acá para allá material genético para su procreación asistida. Una jueza que falleció su marido. A una jueza le echaron al marido de la clínica porque no se habían pagado los cánones que se tendrían que pagar, así que nos enteraremos qué le pasó a la pobre Laura Ambrosio mañana cuando cuente en la Comisión de Juicio Político. Todos atentos a si viene o no Aldo Tonón, porque acá hay una deuda que pagar el día viernes y me voy a ocupar con Analía de cobrar todos los que dijeron que no va a venir. Yo sostengo que viene, y si eso sucede, me deben medialunas y facturas todos. Así será. Vamos. Así será. Esperamos lo mismo de vos. Y si no, vos a si no, esto para yo a todos, pero tengo tanta confianza. Todo tu sueldo vas a estar pagando. Van a ver que me voy a llenar de facturas en los próximos días, a partir de mañana a las 11. Nos vamos nosotros acá a la tercera edición. Gracias, Meli, por este rato. Gracias, Jessy, también. Nos vemos en cualquier momento hoy a la noche, Todo Cultura, que tenemos un montón de invitades para compartir también la pausa cultural de Diputados TV. Chao, hasta luego. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas.